Hola Paola, muchas gracias por aceptar la invitación y poder conversar con nosotros. Como te comentaba, estamos buscando la mejor manera de utilizar las bolsas de plástico desechadas en el día a día por las personas y creemos que hablar contigo puede ayudarnos para poder mejorar muchísimo. Yo soy Carla Juliate y estaré conversando contigo durante todo este periodo y ella es Katiuska Lobong Seklen y también va a estar con nosotros. Coméntame, Paola, ¿qué tal tu día? Muchas gracias, Carla y Katiuska, también por la invitación. De hecho, todo bien. Como tú sabes, yo tengo mis actividades del día a día, de mi trabajo independiente. He estado entonces también realizando esas actividades y ahorita ya lista para continuar con esta entrevista. Qué bueno, Paola, me gusta mucho que podamos conversar. Me gustaría también saber cuál fue tu última visita que tuviste fuera de Lima. Mi última visita, o sea, un viaje, ¿no? A ver, el Claro. último viaje que realicé ha sido aproximadamente el año pasado. Ha sido en el mes de, déjame acordar, noviembre. Sí, fue los primeros días de noviembre, porque justo fue mi mes cumpleañero. Así que estuve por Piura, me fui a Máncora. Eso fue el último viaje. Ay, qué bonito, la playa. Sí, sí, de verdad, que aproveché el momento y que también había bajado un poco el tema del contagio, ¿no? Ahorita, si quisiera, yo creo que por seguridad tampoco ya no lo haría. Claro que tener un poco más de cuidado con este tema porque es la salud que se pone en riesgo. ¿Y cuándo Sí. fue la última vez que tuviste una vez una tocada, que fuiste a una tocada? A Pues un fue- concierto. A ver, sí, en mi caso, ¿cuándo habrá sido? Uf, eso sí hace tiempo. Mira, de por sí a mí me gusta el tema de la música, pero no soy tan fanática. Si he ido a conciertos, por ejemplo, alguna vez, han sido de repente por estar con mis amigos, ¿no? Por acompañar a alguien, pero no soy fanática en sí. La última vez, si no me equivoco, habrá sido un concierto de salsa y yo creo que ha sido en el 2018 o 19. ya casi 3 años. Sí, sí, más o menos. Como para saber tu experiencia respecto al tema que estamos tocando, me gustaría saber con qué frecuencia usas bolsas de plástico en tus compras al supermercado o al mercado o alguna bodega que tengas cerca. Mira, respecto, por ejemplo, a las compras del supermercado, ya no utilizamos en casa bolsas de plástico. Desde que salió la normativa y que los supermercados ya no te la dan, entonces ya no utilizamos. En ocasiones llevamos ya unos propios bolsos, ¿no? Que tenemos en casa. Y en otras, cuando son pocos los productos en supermercados, sí solicitamos las bolsas, pero estas que son ecológicas o que se hace con un material que nos dicen que es como de granos de arroz, me parece que es un material distinto, o sea, que no es la bolsa de plástico convencional. Y cuando sí voy más bien a comprar cerca, ¿no? A las tiendas o bodegas, ahí sí todavía me siguen dando bolsas de plástico. Yo evito en realidad pedir como que varias bolsas para muchos productos, ¿no? O sea, si puedo en este caso reutilizar una bolsa y ahí nomás colocar, lo hago. Y esto es con una frecuencia en realidad de una vez por semana, ¿no? Que utilizo esto, como te digo, porque generalmente las compras en casa sí se hacen en supermercados. Perfecto. Y coméntame, ¿cómo te sientes al ver tanta contaminación causada por estas bolsas de plástico en nuestra comunidad? Mira, yo te soy muy sincera. Antes yo no era muy consciente en el impacto, digamos, pero ya los últimos 4 años más o menos o 5 años sí me he vuelto muy consciente en el uso del plástico, incluso en el uso de cuidar la energía eléctrica, ¿no? En esos aspectos sí. Por lo mismo entonces, yo, por ejemplo, cuando veo que alguien está haciendo uso, digamos, exagerado de bolsas de plástico o algo así, si es una persona de mi familia, entonces intento decirle, no hay que utilizar muchas bolsas o en esta sola bolsa hay que meter más cosas, ¿no? O sea, intento de alguna manera también concientizar a la persona. Si es una persona que no conozco, es como que pienso nada más, pucho, o sea, qué daño le está haciendo al planeta, ¿no? Algo así. Pero de ahí a hacer más, en realidad no. Claro, siempre con cuidado, porque algunas personas pueden tomarlo a como que algo malo y se puede generar como un conflicto, ¿no? ¿Y crees que este uso Exacto. desmedido Sí. de bolsas de plástico al momento de realizar tus compras?
¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Te escuché entrecortado. ¿Crees que haces algún uso desmedido de las bolsas de plástico al momento de realizar tus compras? ¿O de qué manera también? ¿De qué manera es que evito este uso desmedido? Claro, ¿cómo haces para evitar el uso desmedido de las bolsas? Ah, ok, está bien. Como te mencioné al inicio, en casa, por ejemplo, y en los supermercados ya tenemos unas bolsas, ¿no? Tenemos unas bolsas de tela y también unas bolsas que cuando recién salió la normativa que no se den ya bolsas de plástico, los mismos supermercados empezaron a vender estas bolsas que no es un plástico, es un material diferente y que son más grandes, ¿no? Entonces utilizamos solamente esa bolsa como para ahí colocar todas las cosas sin necesidad que estas cosas ya tengan de por sí un empaque, sino lo metemos nada más y así evitamos el tema de a cada rato estar comprando bolsas o utilizando estas bolsas, ¿no? Claro, son bolsas reutilizables, me parece que son como que de tela, así, ¿no? Sí, exacto, sí, la palabra es esa, bolsas reutilizables, así es. Coméntanos, ¿qué haces con las bolsas de plástico una vez que se cumplen su ciclo de uso? Por ejemplo, en mi casa, las pocas bolsas de plástico en realidad que se utilizan, las tratamos de reutilizar hasta lo máximo. Y una vez que ya no se pueden volver a utilizar, entonces ya lo que hacemos es desecharlas, ¿no? Ahora, yo vivo en un condominio, entonces aquí en el condominio sí se ha dado mucho la política de reciclaje. Entonces, lo que hacemos es llevamos al contenedor que es el indicado, ¿no? En realidad dejamos en un contenedor principal y las personas encargadas de ese contenedor ya se encargan de clasificar y semanalmente hay aquí un convenio con una empresa que viene y todo eso de ahí de alguna manera lo cargo, lo lleva, ¿no? Ya a empaques, me imagino, o a lugares especiales, pero todo ya está reciclado. Entonces lo que hacemos básicamente es desecharlo y que se coloque en el contenedor adecuado. Mira qué bueno que se hayan organizado para que puedan de una u otra manera contribuir a que este problema se pueda dar y generar algún impacto positivo para que puedan tomar un poco de conciencia y esto también se puede implementar creo que más en otros condominios, ¿no? Es una buena idea, me parece muy, muy bonito. ¿Qué es lo que más te gusta o disgusta de usar Y así es. frecuentemente las bolsas de plástico? Mira, a mí de por sí me disgusta acumular muchas cosas cuando no son necesarias. Entonces, el hecho de tener muchas bolsas de plástico a veces también a mí me desespera cuando las veo en casa, a pesar que son pocas las que tenemos, pero que esas pocas se vayan acumulando, sí en realidad no me gustan. Entonces, estoy constantemente evitando o comentando en este caso en casa que se pueda tratar de reutilizar esas bolsas, ¿no? Entonces, yo creo que un poco va por este lado, ¿no? De ir generando, como tú, ese tema de conciencia para que siempre sean más personas, de por lo menos mi familia, quienes tengamos este criterio al momento de comprar algo, ¿no? Que si no es necesario, no se utilice una bolsa. Claro, porque generalmente uno va a la tienda y estás comprando algo pequeño y la misma persona que te tiene en la bodeguita o de repente en el mercado te dice, "Trae una bolsa", te digo, no, 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 no puede ser, gracias, ahí traigo mi bolsa, ¿no? Y como Exacto. que Exacto, aliviana un poco la contaminación. Y de acuerdo con así es, estas, ¿no? O, sí, hola, coméntame. sí, te comentaba que, o también lo que a veces hacemos es, si por ejemplo solamente es un producto, dos productos, y ese producto ya tiene su propio empaque, ¿no? Digamos, no sé, una bolsa de arroz o bolsa de menestras, ¿no? Las que no necesito colocarlo en ningún lado, entonces lo cargo en la mano, por ejemplo, ¿no? O una gaseosa, una galleta, ¿no? Entonces, si son cosas que de repente aún caben en mis manos y no me incomoda, no necesito una bolsa. Y eso es lo que también hacemos en casa. Lo traemos nada más en la mano. Entonces, así también evitamos ya el tema del uso desmedido de bolsas, ¿no? Eso es muy bueno porque es algo que se puede transportar y aparte que las bolsas de menestros de arroz son duras, o sea, es difícil que se pueda romper. Si es algo pequeño, lo puedes Ajá, usar de manera práctica. así es. Y de acuerdo con las dificultades que me comentas, ¿cuál sientes que es la situación más crítica para ti y por qué? Yo creo que es el tema de estar al pendiente de que otras personas también tengan esta misma conciencia de utilizar o no utilizar estas bolsas.
porque, como te digo, o sea, puede ser que yo sí tenga esta conciencia, que yo lo esté en todo caso también compartiendo con mi familia, que mi familia también lo esté poniendo en práctica, pero que no necesariamente todas las personas de mi alrededor sí lo hacen. Entonces, es un poco tratar de lidiar con no poder hacer más que tratar de concientizar a tu entorno, ¿no? Como lo que comentábamos al inicio. Si, por ejemplo, hay otra persona, una persona X, ¿no? Que me la encuentro en el mercado, no sé, en alguna tienda, que sí veo que utiliza bolsitas para todos, ya de repente yo acercarme a decirle, oye, no lo hagas, no necesariamente va a generar impacto, ¿no? Porque tampoco no sé qué es lo que me puede decir la persona. Entonces yo creo que eso es lo que todavía cuesta, ¿no? El tema de acostumbrarte que tú puedes controlar tus acciones y de repente inspirar a los demás, pero no necesariamente puedes tratar de que todas las personas piensen o tengan esa conciencia como tú. Pero falta una educación por el reciclado y el buen uso de este tipo de cosas, ¿no? Que afectan a la larga al planeta, porque es un impacto mundial prácticamente, no solamente aquí en Perú, se ve en todos los países. Y sería muy bueno que todos podamos ser un poco más conscientes del daño que hacemos a largo plazo en realidad. Sí, sería buenísimo en realidad. Sí. Coméntame, Paula, ¿por qué razones utilizas bolsas de plástico cotidianamente? Las bolsas de plástico que se utilizan es cuando de repente los productos que ya tengo que comprar ya no alcanzan, como te digo, para traerlos como que en mi mano, ¿no? Entonces, en esos casos ya necesito una bolsa de plástico. O si, por ejemplo, estoy comprando un producto tipo de repente que necesita por protección, sí, llevarlo en una bolsa, por más que sea de repente uno. Por ejemplo, hablando así, cuando tú vas al mercado y compras de repente carne, compras pollo, ¿no? Entonces, a veces, por el tipo de, digamos, de comida o insumo que estás comprando, sí vas a necesitar una bolsa para poder trasladarlo. Entonces, en esos casos en los que sí o sí necesito una bolsa, sí tengo que pedirla. Si es que no he llevado antes una bolsa ya sea reutilizable o una bolsa de que no sea en realidad de plástico, sino tal vez de un material ecológico, ¿no? O alternativo, digamos. Pero eso que mencionas de la bolsa para poder transportar lo que es carne es muy importante porque generalmente a veces la carne se sale toda la sangre y implica ensuciarse, ¿no? Y sí, también coincido contigo que Exacto. sea necesario usar en ese tipo de casos, ¿no? La bolsa. ¿Sabías que una Así bolsa es. de plástico se demora en biodegradarse más de 300 años? Realmente es un montón. Sí me imaginaba que se demoraba un montón, pero no sabía con exactitud, por ejemplo, el dato que ahora tú me estás comentando, ¿no? Y tú, con esta información que estás teniendo ahora, ¿la seguirías usando? No, definitivamente esa conciencia que tengo ahorita, yo creo que de todas maneras se amplía, digamos, porque ya con esta información, ya yo sé que voy a disminuir así al máximo el tema del uso de las bolsas, ¿no? Porque imagínate cuánto tiempo, o sea, tiene que pasar todo ese ciclo para que esa bolsa nuevamente, pues, o digamos, para que esa bolsa termine en todo caso de ya desecharse por completo, ¿no? Claro. ¿Y por qué crees que evitarías ese uso ahora? Definitivamente para seguir cuidando el lugar en el que vivimos, definitivamente para tener un mejor estilo de vida también, una mejor calidad de vida, para también preservar, obviamente, el mundo en el que estamos, ¿no? Yo, como te digo, la conciencia que, por ejemplo, yo tengo en el tema específico de las bolsas de plástico es muy similar a la que yo tengo con el tema de la electricidad, con el tema de la luz, sobre todo, es algo que yo sí cuido mucho, por ejemplo, en casa, ¿no? El tema igual, de repente, de utilizar las hojas, ¿no? En casa también, cuando imprimo algo, cuido mucho que si eso no es para presentar, si lo puedo utilizar o puedo utilizar doble cara o en una hoja reciclada. Entonces yo creo que definitivamente el tema de las bolsas de plástico, así en particular, es un tema que genera mucho impacto y realmente uno tiene que hacer en todo caso lo mejor posible para que donde estamos y donde vamos a habitar y también nuestras generaciones sea de todas maneras un mejor ambiente para todos. Claro, tener un poco más de conciencia, ¿verdad?
Así es. ¿Crees que la venta de bolsas de plástico en el supermercado ha disminuido el uso de estas bolsas? Sí, yo considero que sí. Por ejemplo, si no hubiera visto, si los supermercados no hubieran, digamos, seguido al pie de la letra el tema de esta ley que salió para que ya no se utilicen las bolsas de plástico, se reduzca el uso, yo creo que las personas hubieran seguido utilizándolo y no hubieran tenido este hábito, digamos, de utilizar otro tipo de bolsas que reemplacen la misma función que tenía una bolsa de plástico, ¿no? Yo de por sí pienso que todas las personas necesitamos algún estímulo, necesitamos algo o que alguien haga por lo menos algo para que los demás también lo sigan. Entonces, definitivamente yo sí considero que esta medida de los supermercados permitió que las personas entonces disminuyan el uso de la bolsa de plástico y por ende aumenten el uso de otros productos alternativos. Y creo que al principio también fue un poco difícil para las personas a poder asumir esta nueva costumbre, ¿no? Con respecto a la pregunta anterior, ¿crees que la nueva ley del uso de bolsas se haya reducido el consumo desmedido de estas? Porque esta nueva ley viene aplicándose desde el año 2019. Así es, sí, exactamente, no recordaba el año, qué buen dato me has dado. Sí, efectivamente, yo sí considero que ha disminuido, como te digo, pero también soy realista que ha disminuido cuando vas, por ejemplo, a los supermercados o a tiendas por departamento. Pero yo recuerdo que cuando recién salió el tema de la ley, por ejemplo, en las tiendas o bodegas de mi casa también ya no daban estas bolsas. La panadería me acuerdo clarísimo. Hubo algunas semanas en las cuales no te dejaban ingresar si no tenías una bolsa de tela o una bolsa alternativa. Empezó la pandemia y todo esto cambió. Yo siento que desde la pandemia, desde el año pasado, ya se perdió un poco el tema de este cuidado que había con las bolsas en la parte de bodegas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que yo he podido ver a mi alrededor? Porque se sigue utilizando. Entonces, de repente ahí todavía está faltando, pero como te digo, digamos que en sistemas económicos más fuertes, más consolidados como empresas, tiendas por departamentos, ¿no? Ahí sí, las personas que utilizan específicamente esos servicios, considero que en ellas, cuando utilizan eso en específico, sí ha disminuido. Claro, y esto es un tema, porque viéndolo del lado de empresa, uno tiene que registrar, poner un código y poder implementar ese precio extra de la bolsa, porque todo eso lo hace como que el sistema, ¿no? Para que se pueda como que registrar la venta, cuántas bolsas está llevando, y eso es un control un poco más exhaustivo. En cambio, en las bodegas eso todavía no se ha implementado porque no manejan lo que es un control. Y eso también es como que perjudicial, ¿verdad? Porque se deja de lado el cuidado del ambiente que impacta a la larga, como mencionaba, ¿no? Y es de verdad Así es. un poco triste poder ver que todavía nos falta bastante, ¿no? Coméntame Sí, en cómo o definitiva, dónde. porque Sí, Paula, coméntame. sí, te comentaba nada más para complementar lo que mencionabas, que también viene mucho por la cultura de la persona, ¿no? Porque no debería darse que si alguna entidad como supermercados o tiendas por departamento ya te exigen que no utilices bolsas de plástico o que pagues en todo caso por una bolsa, porque eso mismo que tú estás obligado a hacer en otro lugar, también no lo haces en otro tipo de tiendas, ¿no? Y yo creo que esto es como te digo, por los hábitos o la cultura ya también de cada persona. Digamos que lo consciente o lo consecuente, mejor dicho, coherente, sería que tú acciones de la misma manera en todos lados, ¿no? No solamente porque hay una ley de por medio, pero creo que eso todavía es un trabajo que está en proceso de repente, más que todo para países de Latinoamérica y específicamente para Perú. Pero más que todo generar un mismo hábito para que todas las personas podamos ver el mismo problema con los mismos ojos, ¿no? Para poder crear un poco más de conciencia. Y así como yo como adulto lo hago, enseñarle a mis hijos o mi sobrino o a alguien pequeño para que se pueda crear como que un poco más de educación por esto, ¿no? Así es. Y como te comentaba, Paola, me gustaría saber cómo o dónde resuelves las dificultades que tienes cada vez que usas la bolsa de plástico. En realidad,
como yo te decía, la principal dificultad para mí es tratar de concientizar a otra persona que no utilice estas bolsas de plástico de manera desmedida, ¿no? Entonces, en este caso, en realidad, no hay alguna forma en la que yo te pueda decir esto lo resuelvo así, pero sí te puedo decir que si esa persona es de mi círculo, por ejemplo, social o de amigos o que tengo confianza, sí hago lo posible, si es que veo que está utilizando muchas bolsas, como para decirle stop, o sea, hay que ser un poco más conscientes en esto, ¿no? Con las otras personas, como te digo, no tengo el control como para hacerlo, pero con mi círculo de amigos sí lo puedo hacer hablando básicamente con ellos, hablando, concientizándolos, y ahora incluso que tú me has dado este dato adicional de cuándo empezó el tema de la ley y además de cuánto tiempo demora, ¿no?, en terminar de desecharse, en este caso una bolsa, creo que también tengo mayor información o digamos que insumos para poder también argumentar el tema del uso de las bolsas. Claro, siempre es bueno hablar con datos para que se vea un poco más la conciencia, ¿no? Y se pueda hacer cambios, ¿no? Exacto. Cuéntame, ¿cómo crees que este mal hábito podría ser solucionado? Es un tema de mucha cultura, de verdad, es un tema de mucha cultura. Es un tema que también viene en realidad desde la educación que puedes tener, desde el nivel de conversación que puedes tener, desde el nivel de responsabilidad que puedes tener con tu entorno, con tu familia, ¿no? Si, por ejemplo, hay niños en casa, depende mucho de qué le está enseñando la mamá al niño sobre este tema, por ejemplo. O si ya hay adultos, de repente incluso ancianos, que puede ser que de repente ellos todavía no entiendan este impacto también, ¿no? De qué manera les haces entender a ellos o cambiar esas costumbres que de repente tenían antes. Yo creo que es básicamente un tema de cultura, pero también considero que es un tema que puede ir muy bien acompañado de realmente un mayor control y seguimiento, por ejemplo, del Estado o de la organización en realidad que esté involucrado en proteger este tema del medio ambiente. Así como en un momento salió la ley, está súper bien, pero capaz lo que falta son mecanismos de seguimiento para ver si realmente se está cumpliendo o no con esto. Yo, como te digo, bajo mi experiencia, sé que en supermercados sí, en las tiendas ya no se está cumpliendo. Y sé que seguramente eso pasa en muchos otros lugares. Entonces, ¿dónde están también los mecanismos de seguimiento y control como para asegurar que eso no suceda? Cultura y control creo que serían principales factores. Claro, hacerlo como que más viral, ¿verdad? Como que se vea más en todos lados de repente, ¿no? ¿Estarías dispuesto a Sí, con mayor participar? impacto. Claro, para poder hacer cambios, ¿no? Para que se pueda vivir más tranquilo y poder disfrutar de un ambiente saludable más que todo. Coméntame, Así es. Paula, ¿estarías dispuesta a participar activamente de este cambio a fin de generar un impacto positivo en la sociedad? ¿Y por qué? Sí, por supuesto, definitivamente. Yo siento que ya estoy participando activamente de este cambio. Por supuesto que si de repente en algún momento hay acciones específicas en las que desde mi rol, desde mis posibilidades, con mis propios recursos, puedo ayudar, entonces sí lo voy a hacer. Y lo hago en definitiva porque yo soy consciente de lo que está sucediendo a nivel mundial, soy consciente de todo este inconveniente problema del cambio climático, soy consciente que en realidad hay cosas que no suman, y este caso el tema de las bolsas de plástico, de todo en general de plástico, sé que daña de todas maneras el ambiente, ¿no? En donde estamos. Y como te dije, finalmente todo lo que se haga para poder mejorar este espacio físico que le vamos a dejar a nuestra descendencia o a familia, a otras personas, entonces bienvenido sea. Claro, porque se habla mucho de cambios, pero a la larga como que no hay como que un impulso que nos ayude a darnos cuenta y nos diga reacciona y hay que hacerlo, ¿verdad? Exacto. Coméntame, Paula, ¿qué opinas sobre el uso de productos ecológicos o ecoamigables? A mí me encanta. A mí me encantan, Carla, en ese aspecto. Yo utilizo productos ecológicos, utilizo, por ejemplo, cuadernos ecológicos, utilizo también lápiz ecológico. Eh, Conozco, por ejemplo, muchas marcas o emprendimientos que están haciendo muchísimas cosas, elementos que realmente son útiles, pero con materiales todos ecológicos o reciclables, ¿no? Y como te digo, yo los utilizo, yo consumo estos productos, y además que increíblemente, en la mayoría de los casos, cuando compro algo ecológico o cuando he cotizado algo para un regalo o algo adicional,
siempre me he dado con la sorpresa que es mucho más económico que un producto realizado con otros materiales. Entonces yo sí utilizo y pienso que son súper buenas todas estas empresas o emprendimientos que nazcan con estas ideas innovadoras de hacer algo, pero con todo este ámbito de cuidado del medio ambiente. Pero además que contribuyes de alguna manera y uno se siente bien, ¿verdad? Por apoyar y aparte de que te gusta, me comentas, ¿no? Qué bonito, Paola. Así es. Gracias. Y con respecto a la pregunta anterior, ¿qué opinas sobre utilizar bolsas de plástico como insumo para la creación de fundas para equipos tecnológicos como laptops, celulares, tablets? Que a mí me, o sea, me parecería súper bueno eso. Si hay una manera de hacerlo y así se contribuye a que no se esté contaminando o que ese plástico en realidad tenga un uso adicional y que encima es un uso con mucha funcionalidad, ¿no? Para todas las personas, por mí estaría súper bien eso. Me parece genial, Paola. ¿Y qué te parece utilizar fundas para tus equipos a base de hilos ecológicos y elaborados a crochet? Ay, me encantaría. O sea, si me das esa idea, yo apostaría porque es una idea innovadora y porque funciona. Porque como te digo, creo que hay muchas personas que son conscientes, que utilizan productos comunes, convencionales, pero hechos con otros materiales. Entonces yo, por ejemplo, sería una consumidora de todas maneras de ese tipo de producto, ¿no? Y más porque me parece que es útil, que tiene una funcionalidad. Entonces, también yo creo que sí, sería una buenísima idea. Y aparte que estaría personalizado, ¿verdad? Exacto. Si tuvieras la oportunidad de personalizar tu propia funda ecológica, ¿cómo lo diseñarías? Yo soy muy visual y me gustan mucho los colores. Entonces, por ejemplo, yo utilizaría los insumos, ¿no? Como tú me dices, el tema del plástico o con hilos, ¿no? Eh, pero colocando mucho color, por ejemplo, con mucho color, de repente incluso brindando el nombre, ¿no? A que realmente sea personalizado, dando esa opción de que pueda ser, por ejemplo, una funda, me imagino, para mi laptop, pero que tenga mi nombre, ¿no? Y que ese nombre esté bordado y que se note que es, por ejemplo, con el hilo hecho de las bolsas de plástico, ¿no? Eso a mí me parecería súper chévere, en verdad, ver algo así. Lo sientes muy tuyo, lo sientes como que esta marca me representa, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. ¿Y qué estarías dispuesta a pagar por una funda personalizada y ecoamigable? Mira, yo, por ejemplo, por una funda normal he pagado a veces 50, 60 soles. Si yo sé que esto es un trabajo hecho, uno, con muchísima dedicación, súper innovador y que además estás contribuyendo al cuidado del planeta, entonces yo pagaría creo que 100 soles, 120, 150, porque generalmente los trabajos hechos a mano y que son innovadores, yo creo que están más o menos por ese rango, ¿no? Y considerando además que, como te digo, una funda normal está 50, 60 soles, yo creo que al menos yo sí pudiera pagar un poco más, o sea, sí valoro, ¿entiendes? Ese esfuerzo como para pagar un poco más y tener esa funda, por ejemplo, para una laptop, ¿no? Que es lo que yo más utilizo. Claro, Paola. Me parece genial que te haya gustado la idea, que eso me hace sentir muy contenta porque ese es un proyecto que nosotros queremos llevar a cabo y queremos realizar, ¿no? Con mi grupo de trabajo. Estoy muy contenta porque es la primera entrevista que estoy realizando y me ha hecho dar cuenta de que es una buena idea. Quería agradecerte también por participar de la entrevista al lado de mi compañera Katiuska. Me siento bastante motivada para poder implementarlo, ¿verdad? Muchas gracias a ti, Carla y Katiuska, por también por esta oportunidad, por el espacio de compartir. Y esa idea, como te digo, a mí me parece súper buena. Sigan adelante, traten de hacer toda la planificación que necesitan, no hagan de repente estudios de mercado, todo el procedimiento que imagino también conlleva poder sacar finalmente esta idea y luego también testéenlo, porque me imagino que muchas personas van a querer ir viendo o también por ahí sacando opinión de otras personas para saber cómo también lo pueden personalizar, ¿no? Pero yo creo que es una idea súper potente y que si realmente la quieren poner en práctica, estoy segura que va a salir súper bien.
Muchas gracias, Paola, por tus palabras. Eso sería todo de la entrevista. Gracias por darnos un momento de tu tiempo. Sé que estás ocupada trabajando y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a las dos chicas. Cuídense. Saludos.